falta hemático, pero bueno, eso está muy relacionado con lo de hipertensión, entonces lo vamos a volver a retomar en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, el examen de la próxima semana sería todo lo que vimos de inflamación, las patologías, que en este caso sería, vimos inmuno, acidosis peptídica, mañana vamos a ver hemático, y ¿qué otra vimos? Y bueno, lo que vimos de la introducción de inflamación y los medicamentos. Sí, entonces todo eso lo vamos a ver para el examen de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a continuar con, nada más sería inflamación y las patologías que estaban asociadas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver, vamos a iniciar con antihipertensores. En el caso, vamos a ver que en el caso de la hipertensión es una patología que está, vamos a ver que en la cual están involucrados muchos órganos de nuestro cuerpo y que bueno, la regulación de la presión arterial es mucho más compleja de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, aquí lo que ustedes están viendo es, por ejemplo, en el caso de los vasos, si los vasos presentan vasoconstricción, esto va a aumentar de manera importante la resistencia periférica y por lo tanto incrementa la presión arterial. En el caso del corazón, vamos a ver que en el caso del corazón, si aumenta la fuerza de contracción, también aumenta el gasto cardíaco. En el caso de la corteza suprarrenal, si en la corteza suprarrenal aumenta la secreción de aldosterona, esto contribuye de manera importante en la reabsorción de sodio y por lo tanto en la retención de sodio y agua, y esto nos incrementa el volumen extracelular. En el caso del riñón pasa exactamente lo mismo, aumenta la reabsorción de sodio, también observamos vasoconstricción y también esto contribuye con el incremento de la presión arterial. Y en el caso del sistema nervioso central, bueno, vamos a ver que incrementa la secreción de vasopresina, aumenta la sed, por lo tanto aumenta la reabsorción de agua y también aumenta la ingestión de agua y esto nos incrementa la retención de sodio y agua y esto nos incrementa el volumen sanguíneo, lo cual incrementa el gasto cardíaco y esto incrementa la presión arterial. Es decir, todos estos factores de alguna manera contribuyen en un aumento en la resistencia periférica y un aumento en el gasto cardíaco y estos dos factores importantes influyen en el incremento de la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les mencionaba que en el caso de la presión arterial, de la hipertensión arterial, esto es mucho más complejo. Bueno, si nosotros retomamos órgano por órgano y vemos qué es lo que está pasando, aquí lo que ustedes observan es un vasito. Aquí ustedes tienen una capa de células que es la que da hacia la luz del vaso y es lo que se conoce como el endotelio. Y por ejemplo, las siguientes capas, que son esta parte que cubre el vaso, serían las células del músculo liso. Entonces, tanto el endotelio como las células del músculo liso participan de manera importante en la regulación del tono vascular. Vamos a ver que en el caso del endotelio, el endotelio juega un papel muy, muy importante. El endotelio puede estar liberando factores que contribuyen como se puede observar aquí de manera importante,
en la relajación o en la contracción de las células musculares. Es decir, el endotelio regula la fuerza de contracción de las células musculares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos factores relajantes derivados del endotelio, como puede ser el óxido nítrico, la prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Esto nos regula la relajación. Pero también tenemos factores contráctiles derivados del endotelio, como la angiotensina 2, como la endotelina 1, UP4A y, por supuesto, los que ya conocen ustedes, los derivados de COX, ¿de acuerdo? Y esto contribuye de manera importante en la contracción. Entonces, como se pueden dar cuenta, tanto los factores relajantes como los factores contráctiles son importantes para mantener un equilibrio en el tono vascular. Entonces, cuando nosotros perdemos ese equilibrio y predomina la respuesta vasoconstrictora, entonces ya estamos frente a una patología importante, como sería la vasoconstricción que podemos estar observando y que esto contribuye de manera importante en el incremento de la presión arterial. ¿De acuerdo? En este esquema, bueno, solamente se los puse porque en la regulación del tono vascular, pues no solamente son los factores que les acabo de mencionar, ni se encuentran de manera aislada, sino que muchos de ellos vamos a ver que interactúan, sus vías de señalización incluso están relacionadas. Entonces, prácticamente ustedes al mismo tiempo pueden tener acetilcolina, bradicinina, endotelina. Sus vías de señalización pueden verse posiblemente en el caso de la acetilcolina, de la bradicinina y de la endotelina a través de cada uno de sus receptores, pues bueno, les pueden llevar, por ejemplo, a la producción de óxido nítrico. En las células endoteliales también pueden tener eh, serotonina, acetilcolina, por ejemplo, pero también a través de su vía de señalización les puede estar produciendo prostaciclina y esto también regula de manera importante el tono vascular y así sucesivamente. Es decir, ahorita durante el curso vamos a ver solamente de alguna manera, aquellos factores que regulan el tono vascular, pero para los que ya tenemos nosotros actualmente un medicamento. Pero en condiciones fisiológicas, la regulación del tono vascular es mucho más compleja. Tenemos vías de señalización que están todavía muy relacionadas, que están intercomunicadas y que bueno, que no las podemos perder de vista en ningún momento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, si el endotelio se encuentra sano, todas las moléculas se encuentran en equilibrio, etcétera, etcétera, bueno, nosotros tenemos un endotelio sano, pero en el momento en que predomina esa parte vasoconstrictora del tono vascular, entonces es lo que se conoce como disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque no solamente predomina el proceso de vasoconstricción, sino también predominan la oxidación, el estrés oxidativo, la inflamación, la trombosis y la proliferación celular. Y entonces todo esto que nosotros conocemos como disfunción endotelial es lo que contribuye de manera importante en el desarrollo y mantenimiento de la hipertensión. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ocasionar la disfunción endotelial? Vamos a ver que tenemos diferentes factores de riesgo. Las personas hipertensas, las personas con hiperlipidemia, tengan alguna susceptibilidad genética, la obesidad, la inactividad física, en el caso de la diabetes, las personas fumadoras, con la edad, el estrés y la tensión, todo eso nos va a llevar a disfunción endotelial que finalmente va a contribuir de manera importante en lo que nosotros conocemos como la aterogénesis. Y esto va a afectar de manera importante sobre todo
a los vasos y por lo tanto el tono vascular. En el caso de, bueno, eso es lo que ya vimos ahorita del endotelio. Lo vamos a volver a retomar. Pero en este momento nos vamos a enfocar aquí a las células del músculo liso. ¿Qué es lo que les está diciendo este esquema? Lo que les está diciendo este esquema es muy sencillo. Aquí nosotros necesitamos de un ligando que al unirse al receptor les va a activar una proteína G que puede estar activando a la fosfolipasa C. Esto les genera PKC e IP3. El IP3, como ya saben, se une al retículo endoplásmico liso y esto les libera calcio. El calcio junto con la cadmosulina, bueno, les va a activar todas las proteínas que participan en el proceso de contracción y relajación. Otra posibilidad es que, por ejemplo, también se aumente la entrada de calcio. Si aumenta la entrada de calcio, bueno, también se puede unir a la cadmosulina y entonces se puede activar todo el proceso de contracción activando a las enzimas y proteínas que participan en la respuesta contráctil. Estos dos mecanismos no los deben de olvidar porque justo son los dos mecanismos que necesitamos para entender cómo actúan algunos medicamentos. ¿Alguien me quiere dar esta vía de un posible receptor con un ligando a través de receptores con 7 regiones transmembranales? A ver, Alfredo. Entonces, el ligando va a buscar a su receptor y esto va a activar la proteína G con las subunidades alfa, gamma y beta. Entonces, la fosfolipasa C va a producir diacilglicerol y inositol trifosfato, que se va a activar en el retículo. El IP3 activa el retículo endoplásmico liso. Ok, el IP3 Se une a un activa. receptor que se encuentra ahí. Ok. Entonces, el IP3, el inositol trifosfato, activa al retículo endoplasmático liso, lo que va a aumentar la producción de calcio. Y la producción de calcio con la calmodulina va a activar la sinasa MRC, lo que va a hacer que haya una contracción y una relajación del músculo liso, digo, En este caso sí del músculo liso. sí, de las células del músculo liso. ¿Sí? Porque estamos en el músculo liso vascular ahorita. Ok. ¿Sí? Y tenemos otro mecanismo. ¿Cuál es Alfredo? ¿Alfredo? Disculpe, es que no la alcancé a escuchar. ¿Cuál es el otro mecanismo? Ese mecanismo sí ya no lo alcancé a escuchar por mi internet. Ya. A ver, aquí tenemos aquí. A ver, García López Manuel. Sí, tenemos un sistema de transporte para calcio. Ajá. ¿Qué pasa con el calcio? El cual el calcio va a poder producir lo que es la proteína MLC. Va a activar a todo el sistema de contracción del músculo liso vascular. Sí. A ver, repítelo. El sistema de transporte de calcio va a activar lo que es... No es el sistema, sino que tenemos canales de calcio que permiten la entrada de calcio. Aquí está. Sí. Y este sistema de transporte va a dejar que entre calcio para así poder activar lo que es el sistema, lo que es había dicho del músculo, Ujú. relajación del músculo. Del músculo liso.
El músculo liso. vascular. El músculo liso vascular. La activación de la relajación del músculo liso vascular. O sea, la contracción. Entonces, apertura de canales de calcio permite la entrada de calcio y se activa las enzimas que participan, enzimas y proteínas que participan en la contracción del músculo liso vascular. ¿Sí, Manuel? Sí. Ok. No se les olvide estos dos mecanismos, porque es justo aquí donde lo están viendo. Esta celulita es justo, si se dan cuenta, solamente, a ver, ¿quién me dice cuántos tipos de células encontramos en los vasos? ¿Qué capas encontramos en los vasos? ¿Nadie? A ver, Uriel. Me parece que son las células del endotelio y luego hay unas que son fenestradas. Bueno, en algunos casos hay unas que son fenestradas, o sea, que tienen aberturas o perforaciones. Y bueno, puede que a lo mejor haya unas que no tengan las fenestras. Te los acabo de mencionar, Uriel. A ver, Manuel. Son las que son las que están en la imagen. ¿Cuáles son? Era el endotelial y la célula, el músculo ciliar. ¿Cuál músculo ciliar? Ujú. A ver, Uriel. Sí, perdón, eran las células endoteliales y las de músculo liso. Exacto. O sea, les dije, las principales células que participan en la regulación del tono vascular son, Uriel, Son las células endoteliales o las S y las células de músculo liso, que ahí son SMC, perdón, lo que pasa es que están en los términos en inglés. ¿De acuerdo? Entonces son en el endotelio y células del músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros tenemos dos formas de regular, entonces, el tono vascular. ¿De acuerdo? En este caso, lo que acabamos de mencionar, están de acuerdo que solamente se lleva a cabo en las células del músculo liso ahorita. ¿Sí? Aquí está mi celulita, aquí les estoy haciendo la amplificación de que esto que estamos viendo solamente es en el músculo liso. ¿De acuerdo? Doctora, Sí. yo tengo una duda sobre el primer, que es el de, bueno, ve que se activan las proteínas G, Ujú. luego la fosfolipasa C, está activando el IP3 y el diaclecerol, ¿no? Pero, o sea, No, el no, no. La diaclecerol, fosfolipasa C les libera IP3 y les genera diacilglicerol. El diacilglicerol les activa PKC y el IP3 tiene un receptor en el retículo endoplásmico liso y esto libera calcio. Ahora sí. y se puede decir que el diacilglicerol, ¿qué tiene? ¿No tiene nada que ver con lo del músculo? Aquí está. Activa PKC. Ah, ok, va, gracias, doctora. Y tenemos IP3. Aquí en este momento nos estamos pasando por IP3, liberación de calcio, porque el calcio, algo que tienen que recordar es que es un ion muy importante para que se lleve a cabo el proceso de contracción. Si no hay calcio, vamos a ver que la contracción no se puede llevar a cabo. Bueno, eso es, ustedes con detalle lo revisarán, supongo, en algún momento. Pero bueno, ahorita lo importante es que recuerden que un ligando
puede activar a su receptor. Y ya entonces ya toda la cascada para la liberación de calcio o apertura de canales dependientes de calcio pueden abrirse y permitir la entrada de calcio. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, lo que nosotros tenemos en este esquemita es justo solamente las células del músculo liso vascular. Aquí lo que les estoy poniendo es prácticamente, les estoy diciendo lo mismo, solamente que vamos a ver que esta imagen viene mucho más completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí les están indicando aquí que tenemos un ligando que cuando se une a su receptor, y aquí ya no les ponen la proteína G, pero si les están diciendo es GQ, entonces les están diciendo que es un receptor con 7 regiones transmembranales acoplado a una proteína G que activa la fosfolipasa C y esto me genera IP3 y diacilglicerol. Aquí viene la pregunta, parte de lo que tú estabas preguntando, no sé quién preguntó lo del PKC, no, lo del diacilglicerol. No alcancé a ver. Yo, doctora, Alberto. Entonces, a ver, Alberto, aquí nosotros tenemos el diacilglicerol, ¿de acuerdo? El diacilglicerol, como les mencioné antes, puede activar PKC, pero aquí hay algo muy importante. PKC permite que estos canales que tienen aquí, estos canales de calcio, se abran. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Permite la entrada de calcio e inicia toda la activación de las proteínas que participan en el proceso de contracción y entonces aumenta la vasoconstricción. Entonces aquí tenemos que en el caso del diacilglicerol como segundo mensajero, pues es quien nos permite la apertura de los canales de calcio. En el caso del IP3, que es el otro segundo mensajero que se está formando, yo les decía que aquí está, que en el retículo endoplásmico liso tiene receptores. Entonces el IP3 se une a su receptor en el retículo endoplásmico liso y esto permite la salida de calcio. Es decir, el calcio puede venir de manera extracelular por la entrada o puede venir de manera intracelular por la salida de calcio del retículo endoplásmico liso. El calcio, como ya les mencioné nuevamente, participa, se puede unir entonces a la calciocalmodulina y entonces participar en la activación de las proteínas y enzimas que participan en el proceso de contracción y esto nos va a generar contracción. Tenemos otros canales, como lo pueden ver ustedes aquí, que también permiten la entrada de calcio, pero estos canales son más bien dependientes de voltaje. Entonces también podrían permitir la apertura de los canales y permitir la entrada de calcio. ¿De acuerdo? Solo que, pues ahorita nos vamos a enfocar tanto en los receptores como en estos canales que tenemos aquí, porque son para los que ya tenemos algunos medicamentos. Entonces, si se dan cuenta, con este esquema prácticamente les estoy repitiendo lo mismo, pero ahora está de alguna manera un poquito más detallado porque ustedes ya ven de dónde está entrando, saliendo calcio al espacio del citoplasma para que se pueda llevar a cabo el proceso de contracción. ¿Alguien lo quiere explicar? ¿Una o las dos vías? A ver, Oscar. Sí. Bueno, quizás solamente digo una de las dos para darle oportunidad también a otro compañero que diga la otra. Entonces, voy a decir la del IP3, me voy a ir por ese caminito. Entonces, tenemos primero la llegada de un ligando, de momento pues no sabemos cuál, pero va a llegar, y se va a unir a un receptor unido a una proteína G. Este receptor unido a proteína G va a activar a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a generar segundos mensajeros, como son el diacilglicerol y el IP3.
Siguiendo el camino del IP3, el IP3 va a activar, bueno, se va a unir a sus receptores en el retículo endoplasmático liso y va a activar canales de calcio intracelulares, los cuales van a dejar pasar calcio desde el retículo endoplasmático liso hasta el citoplasma, y este calcio intracelular se va a unir a la calmodulina o a la calciocalmodulina. Y al unirse el calcio a esta calmodulina nos va a activar lo que conocemos ya como un sistema de contracción de la célula del músculo liso. Y creo que eso sería todo. Nos va a generar al final vasoconstricción. Sí. Muy bien, Oscar. A ver quién tiene aquí. Eliana. Bueno, el ligando se une al receptor, lo que activa la proteína GQ, que activa la fosfolipasa C, lo que produce diacilglicerol. Este activa PKC y abre los canales de calcio produciendo MLC quinasa. A ver, activas PKC. Y luego, Se abren los canales de calcio. la PKC permite la apertura de canales de calcio. Entra calcio y se une a la calmodulina, lo que activa la MLC quinasa y se produce la vasoconstricción. Bueno, activa todo el sistema contráctil del músculo liso y esto nos lleva a vasoconstricción. Sí. A ver, Eliana, ¿lo puedes repetir? Sí. El ligando se une al receptor, lo que activa la proteína GQ, que activa fosfolipasa C, lo que produce diacilglicerol. Este activa PKC, abre los canales de calcio. El calcio se une a la calmodulina, lo que activa el sistema de constricción del músculo liso y produce la vasoconstricción. Entonces ya tenemos los dos mecanismos que nos pueden llevar a vasoconstricción. Muy bien. A ver, ¿quién más tiene por aquí sus manitas? A ver. Considerando estos dos, bueno, ya todo lo bajaron. Considerando estos dos mecanismos, entonces, y la importancia que esto, ya vimos que si tenemos vasoconstricción nos aumenta la resistencia periférica. ¿Están de acuerdo? Si nosotros tenemos estos dos mecanismos, ¿qué tipo de fármacos podrían utilizar de acuerdo a lo que ya saben, de acuerdo a los conceptos básicos que ya tenemos? A ver, Daniel. Podría ser un antagonista que se una pues, al receptor y así ya que no se una otro ligando pues al receptor. Aquí, un antagonista de algún ligando X. Ok. ¿Qué más se te ocurre? A ver, vamos a darle chance a otra persona. A ver. Zamora, Miranda. También podría ser un inhibidor que se una a los canales de calcio. Muy bien. Así es. Entonces, si yo quiero bloquear la señal, entonces yo la puedo bloquear usando un antagonista por el receptor o usando un inhibidor, como bien lo dice su compañera. Ay, pero a ver, espérame. No te alcancé a notar. ¿Es Zamora? Sí. Espérame. Sí, porque estoy tomando las participaciones. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que dice Daniel, bueno, si está bien, yo podría usar un antagonista de un ligando X. Podría, como dice su compañera, también podría yo usar un inhibidor de los canales de calcio. Exacto. Los dos tienen perfectamente clara la idea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya entendimos eso, ya ven cómo ya es más fácil así. Cuando ustedes ya entienden los conceptos básicos, ya ustedes solitos me pueden incluso decir los mecanismos o los posibles mecanismos que podemos emplear e incluso ya decirme, incluso sin haber preparado la clase, nada más sabiendo los conceptos básicos, cuál sería el mecanismo de acción. Y justo aquí lo que tenemos en esta imagen son los canales de calcio tipo L.
¿de acuerdo? Que son los que podríamos nosotros encontrar. Entonces, estos canales de calcio tipo L, pues, como bien lo mencionó su compañera, podemos nosotros usar un inhibidor. Uno de ellos es la nifedipina. Seguramente lo han escuchado hablar o seguramente algún familiar podría estar usando este antihipertensor, que es la nifedipina. Entonces, la nifedipina lo que hace es impedir que los canales de calcio se abran y por lo tanto impide la entrada de calcio y por lo tanto ya no se lleva a cabo todo el sistema de contracción que esperaríamos y entonces la resistencia disminuiría de manera importante. Oscar. Sí, aquí tengo una duda. Este hipertensor estaría actuando como inhibidor en los canales, únicamente serían los que están en la membrana, ¿verdad? No en los intracelulares que tiene. No, en los canales de calcio tipo L, o sea, en estos. Ahora. Aquí. Ok. Ok, La gracias. membrana. Ajá. En estos. Entonces ya estaría impidiendo la entrada de calcio y por lo tanto pues la contracción disminuiría y por lo tanto la vasoconstricción también disminuye y por lo tanto la resistencia periférica disminuye y por lo tanto vamos a ver que también disminuiría la presión arterial. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que en este sentido tenemos dos tipos de inhibidores. Aquellos que tienen efecto sobre el miocardio, que este grupo de medicamentos se les conoce como no dihidropiridinas, y aquellos que tienen efecto sobre el tono vascular, que son las dihidropiridinas. Y ustedes cuando buscan este grupo de fármacos lo van a encontrar como antagonistas de los canales de calcio. Solamente que, pues bueno, ustedes tienen que tener claro lo que era un antagonista y lo que es un inhibidor. En su momento, bueno, pues así los llamaron a los antagonistas, pero recuerden que pues realmente no es un receptor como tal, ¿de acuerdo? Entonces, porque lo que sí están haciendo es inhibir. Entonces tenemos el diltiazepam y el verapamilo como no dihidropiridina y dentro de las dihidropiridinas tenemos el amlodipino y el nifedipino. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de las no dihidropiridinas, bueno, solamente van a actuar sobre las células, sobre los miocitos del corazón, en tanto que las dihidropiridinas van a usar sobre principalmente los vasos, a nivel del músculo liso vascular de los vasos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí van bien o ya se perdieron? ¿Podría repetir eso? Por favor, A ver, entonces, vamos a ver. Esto. Tenemos un grupo de fármacos que se conoce como antagonistas de los canales de calcio. Solo que recuerden que, bueno, en su momento se les dio ese nombre porque pues apenas se estaba llegando a la clasificación. Entonces, pero recuerden ustedes que realmente su mecanismo de acción es inhibir los canales de calcio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos grupos no dihidropiridinas, que sería el diltiazem y el verapamilo, y las dihidropiridinas como el amlodipino y el nifedipino, ¿de acuerdo? Sí, sí, creo que preguntó Daniel. Sí, yo pregunto. Doctora, ¿Sí ¿dónde quedó dijo que iban claro? a actuar los no y Piridinas dihidropiridinas? Ajá, ¿dónde iban a actuar? en los miocitos del corazón, ¿sí? Y las dihidropiridinas en el músculo liso vascular. Ok, ¿Sí? sí, muchas gracias. Ok. Ok.
Aquí, por ejemplo, ahora vemos lo complejo que es este asunto, como les mencionaba yo al inicio. Aquí, por ejemplo, ya vemos el corazón, ya vemos aquí, por ejemplo, una terminación nerviosa y acá vemos a la corteza suprarrenal. Entonces, si se dan cuenta, esto está emocionante porque prácticamente tenemos cómo están interactuando todos ellos para contribuir en la regulación de la presión arterial. Pero bueno, ahorita, por el momento no se me espante, pero vamos a ver lo siguiente. En el caso de la terminación nerviosa, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que en el caso de las terminaciones nerviosas, así como en el caso de la corteza suprarrenal, pues pueden estar liberando norepinefrina. Aquí la tienen. O epinefrina, por ejemplo, en el caso de norepinefrina, en el caso de las terminaciones nerviosas, o epinefrina en el caso de la corteza suprarrenal. ¿Ya la vieron? Y estos circulitos que ustedes tienen aquí estarían liberándose. Que lo tienen. Pero aquí hay algo muy importante, que una vez que se liberan, van hacia dónde? Hacia el receptor beta adrenérgico. ¿Sí? Y en el caso del receptor beta adrenérgico, bueno, lo que va a hacer es justo activar una proteína G, que lo que va a hacer es activar, en este caso sería GS, por eso nos activa la adenilatociclasa, nos genera MP cíclico, el MP cíclico activa PK y esto nos incrementa la contracción. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros usar aquí como fármaco para impedir este incremento en la contractilidad del músculo cardíaco? A ver, Daniel. Sí, pues como había dicho hace rato, yo consideraría que igual un antagonista para No. impedir que ¿Para en mandar? en el receptor beta adrenérgico. Exacto. Aquí en el receptor beta adrenérgico. Entonces, pues ante la epinefrina y las células, las terminaciones nerviosas se estén liberando, pues bueno, por el momento nosotros podríamos disminuir la respuesta usando un antagonista del receptor beta adrenérgico. ¿De acuerdo? Solo que aquí vamos a ver que esto se está poniendo todavía mucho más emocionante por lo siguiente. En este caso, si se dan cuenta, estamos hablando de los receptores beta-adrenérgicos. El corazón tiene una característica importante. Los cardiomiocitos pueden tener receptores adrenérgicos beta 1, beta 2, beta 3, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de los receptores beta 2 adrenérgicos, pues como ya lo mencionamos, nos puede estar activando la proteína GS, activa la adenilatociclasa, la adenilatociclasa hidroliza el ATP, nos genera AMP cíclico, el AMP cíclico activa a la PK y pues bueno, esto nos lleva finalmente a la contracción. Entonces aquí es en donde nosotros usaríamos un antagonista. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora, todo bien. ¿Sí? ¿Dónde más vamos a encontrar los receptores beta adrenérgicos? A ver, vamos a ver.
Ahora, si nosotros nos vamos al caso de los receptores beta 1, vamos a ver que también se encuentra acoplada a una proteína GS que también me va a activar la adenilato ciclasa, va a hidrolizar el ATP y me va a generar AMP cíclico, el cual activa PK y me va a llevar a la contractilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pueden hacer? Porque tenemos dos receptores con exactamente las mismas vías de señalización. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? A ver, ¿quién tengo aquí? A ver, Charlene. Sí, bueno, eso sí podría ser. ¿Qué más? ¿Un muscarínico cómo? ¿Pero por qué se te ocurre del muscarínico? Ah, ya no entendí. Ya no entendí. ¿Por qué los pulmones? ¿Eh? No, fíjate que esta confusión es interesante porque, bueno, sí es cierto que tenemos receptores beta adrenérgicos en los pulmones, pero bueno, ahorita solamente y de hecho a eso los iba a llevar al problema que se presenta en caso de tener EPOC e hipertensión. Pero ahorita solamente estamos viendo beta 1 y beta 2. ¿Alguien más tiene una idea de lo que podemos hacer aquí? A ver, Daniel. Sí, pues ahí, igual como había mencionado antes, podríamos usar un inhibidor para los canales de calcio. Inhibidor. Pero no me termina de convencer el inhibidor de los canales de calcio. ¿Quién más? ¿Nadie más? Podría ser utilizar un salbutamol para que se unan los receptores beta adrenérgicos, doctora. Fíjate que están llegando justo a lo que quería. En el sentido de que ya lo ligaron con lo que vimos con EPOC. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a terminar. Hoy les voy a explicar esto y van a estudiar esto que les acabo de explicar con lo que vimos en EPOC y mañana lo terminamos de discutir porque sí es interesante y sí me interesa que lo entiendan. Y ahorita ya me agradó el hecho que ya lo conectaran, o sea, que ya vieron, que ya vimos a los adrenérgicos en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar lo siguiente y a ver si ya con esto les ayuda para que me digan qué es lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, otro sitio importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es justo la nefrona a nivel renal. Recuerden ustedes que la unidad funcional del riñón es justo la nefrona. Entonces, aquí en la nefrona nosotros vamos a encontrar un sitio que les estoy poniendo aquí en el recuadro. Aquí en el recuadro, si se dan cuenta, les estamos poniendo un vasito y lo que sería prácticamente el túbulo. Aquí lo estamos amplificando y aquí tenemos prácticamente la arteria aferente, la arteria eferente. Aquí tenemos las células del músculo
del túbulo, en este caso vamos a ver que son las células del túbulo contorneado distal. Aquí tenemos la mácula densa y vamos a ver que aquí hay un punto muy importante. Cuando el túbulo sensa grandes cantidades de sodio en orina, esto les genera que estas células produzcan prostaglandina E y óxido nítrico. Esto estimula a lo que serían las células, aquí la tienen, a las células granulares, como aquí lo tienen en su nombre, y las células granulares lo que van a hacer es estimular la liberación de renina. Pero aquí hay otro punto más importante que es el que está relacionado con lo que estamos viendo. Estas células granulares también presentan receptores beta 1. Estos receptores beta 1 también cuando son estimulados, que estimulan a las células granulares y nos liberan renina. ¿De acuerdo? ¿Ustedes ya llevaron algo de renal? No, ¿Renal o doctora. algo así? ¿No? ¿Ya lo llevaron? No, renal no. No, doctora. ¿Nada? No. Bueno, entonces, ahorita me conformo con que bueno, de hecho de tarea, ¿quién sigue en la lista? En la lista. Van a buscar cuáles son los componentes del aparato glomerular. ¿De acuerdo? Ahorita checamos en la lista quién sigue. Bueno, ¿quién sigue después de quién me mandó la tarea? A ver, espérenme, déjenme ver. Aquí ya lo tengo. Nada más que no lo he terminado de. Yo le mandé la tarea, doctora. Herrera López. Pablo, ¿quién sigue de Pablo? Creo que sigo yo, doctora. Soy López Vargas, Paul. Bueno, entonces a ti te va a tocar buscar cuáles son los componentes del aparato juxtaglomerular. ¿De acuerdo? Me lo envías y ya después nosotros lo enviamos. Para que ubiquen más o menos entonces de lo que les estoy hablando. Pero bueno, ahorita nada más en este momento, ubiquen. Yo aquí tengo las células del túbulo de la nefrona. Tengo una arteriola aferente, una arteriola eferente. Tengo estas cositas verdes que son aquí células mesangiales, pero también estas azules que tengo aquí son las células granulares. Estas células granulares ya quedamos que son las que nos van a liberar renina. ¿Cuándo? Cuando los receptores beta 1 son activados y entonces nos van a liberar renina. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien me lo quiere repetir? Yo, doctora. Bueno, ¿Quién? Herrera. Pablo. Le repito esto de los receptores. Ajá, esto que acabamos de ver, porque está relacionado con los receptores adrenérgicos que estamos viendo. Bueno, entonces usted dijo que los receptores beta 1 adrenérgicos van a, cuando son un azuligando, van a activar a las células granulares y estas a su vez van a liberar lo que es óxido nítrico y prostaglandina E y a su vez van a liberar renina. Bueno, en este caso los Son las conductos células de aferentes. la mácula densa las que liberan prostaglandina E Ok. o óxido nítrico. Y las Ok, células ok. granulares responden a esta prostaglandina E, óxido nítrico o incluso a los agonistas de los receptores beta 1 y entonces esto te libera renina. Ok, entonces ya entendí.
Te lo A ver, repito, ¿no? otra vez, ¿sí? Entonces los receptores beta 1 adrenérgicos van a activar a las Se células, encuentran, se localizan en dónde. co- Los receptores beta 1 se localizan en. los receptores beta 1 se localizan en las células granulares, ¿no? Exacto. Ajá, si son estimulados, ¿qué va a pasar con ellos? Al ser estimuladas, pues van a activar la renina. Bueno, en este caso la activación de la renina. Van a Van a liberar liberar renina. renina. ¿A dónde la están pasando? Pues la renina la están pasando al conducto aferente, ¿no? Aferente, que finalmente es torrente sanguíneo. ¿Sí? Ok, sí. Porque aquí tienes una arteriola aferente, una arteriola eferente, pero aquí te dice que está pasando hacia torrente sanguíneo a través de la arteriola aferente. Ok. ¿Sí? A Sí. ver otra vez, Pablo. Entonces los receptores beta 1 adrenérgicos activan a No. Que se localizan en. que se localizan. Es que siempre me confundo. Y bueno, que se localizan en las células granulares. Estas, al ser activadas, liberan renina. Esta renina va a pasar a la arteria deferente, que a su vez pasa que es el torrente sanguíneo, ¿no? Finalmente llega a torrente sanguíneo. Ok. Otra vez, Pablo. Entonces, los receptores beta 1 adrenérgicos que se encuentran en las células granulares, estas activan produciendo la liberación de renina, la cual va hacia la arteria aferente, que a su vez va al torrente sanguíneo. Ok. ¿Sí? Bueno, ahorita me conformo con que se aprendan eso. Ya poco a poco iremos aprendiendo lo demás. Doctora, ¿Alguien quería hablar? tengo una duda yo. Sí. ¿La liberación de la prostaglandina y el óxido nítrico provocan la También liberación? provocan la liberación de renina. Ah, ok. Pensé que Pero esta prostaglandina E y este óxido nítrico aquí te dice que vienen de las células de la mácula densa del aparato de Golgi, digo del aparato de Golgi, del aparato yuxtaglomerular del túbulo. entonces mediante los dos mecanismos se puede provocar la liberación de renina al vaso. Exacto, exacto. Ok, esa era mi Y duda. ahorita me vi, ¿quién está preguntando? Yo, Marco, A gracias. ver, Marco. Y ahorita me vi muy light porque solamente les estoy mencionando así algunos factores. Sí. Realmente este mecanismo es mucho más complejo y tenemos más mecanismos que nos están regulando esta liberación de renina. Pero bueno, tampoco se trata de ahorita saturarlos. Aquí lo importante que quiero que vean es que, bueno, que ya les estoy dando información, que es información que en algún momento la van a volver a retomar. Por eso sí me interesa que, o sea, es cierto que pues en este momento dicen ustedes, bueno, ya a mí que me interesa el aparato yuxtaglomerular. Lo que pasa es que en algún momento van a ver que en la fisiopatología, sobre todo de las enfermedades renales, es muy importante conocer este sistema. Entonces, bueno, si por lo menos empiezan con algunas cositas, ya después van a ver que manejar lo que sería la fisiopatología renal va a ser mucho más sencilla y se les va a hacer mucho más bonito. Bueno, yo me emociono porque pues esto es con lo que yo trabajo, ¿verdad? Pero pero van a ver que poco a poco ustedes lo van a lograr integrar. Y entonces ya nada más con la explicación que nos dé su compañero van a ver que ustedes ya solitos poco a poco lo van a integrar. Y yo espero que lo recuerden en los siguientes semestres, que lo recuerden a lo largo de su carrera y que pues bueno, esto les ayude a entender la fisiopatología renal y por supuesto cómo actúan muchos medicamentos. Entonces, en el caso de la prostaglandina y del óxido nítrico, bueno, sí regulan la liberación de renina a partir de las células granulares, pero bueno, en este momento nos vamos a enfocar solo en los receptores beta 1. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguien quiere preguntar algo?
¿Nadie? Bueno, No, entonces, doctora. podemos continuar entonces. Aquí está justo lo que les mencionaba, o esto les va a explicar lo que estamos viendo ahorita. Aquí tenemos antagonistas no selectivos como el propanolol que viene indicado en su programa. Claro que hay otros que son no selectivos, pero bueno, en su programa solamente les mencionan el propanolol. Y hay otros antagonistas selectivos para el receptor beta 1. No selectivos quiere decir que se pueden unir a los receptores beta 1 o beta 2. Y selectivos quiere decir que solamente se pueden unir a los receptores beta 1, ¿de acuerdo? Y antagonistas selectivos, que son los que vienen indicados en su programa, tenemos al metoprolol y al atenolol, ¿de acuerdo? Y pues bueno, entonces estos antagonistas pueden bloquear los receptores beta 1 adrenérgicos a nivel del corazón y también pueden actuar sobre los receptores beta 1 que se encuentran en las células de que estimulan la liberación de renina y por lo tanto de esta manera vamos a ver que disminuye la presión arterial, ¿de acuerdo? A través de estos dos mecanismos, a través del corazón y del riñón. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Repásenlo nuevamente. Traten de poner, háganme una esquinita donde me pongan el corazón y cuáles son los receptores adrenérgicos que vamos a encontrar ahí. Y me van a poner un pulmoncito y cuáles son los receptores beta adrenérgicos que vamos a encontrar en el pulmón. Me van a poner qué medicamentos usamos en uno y qué medicamentos usamos en el otro. Mañana me lo envían, por favor, antes de mediodía y, o sea, hasta mañana, hasta antes, o en el transcurso de ahorita, si quieren, hasta antes de mediodía y me me los van a poner así y mañana vamos a analizar cuáles son los pros y los contras a los que ustedes se pueden enfrentar si tienen un paciente con hipertensión arterial y si tienen un paciente con EPOC. O sea, las dos patologías en un solo paciente. Van a ver que ahí van a tener un pequeño problema con el que tienen que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante que entiendan los mecanismos de acción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Doctora, Sí. le mandamos la tarea al mismo correo de siempre. No, yo ahorita les voy a mandar un link para que la suban. ¿Sí? Ok, sí. Gracias, doctora. Sí. Manuel. Sí, una pregunta, no me quedó claro bien. Perdón, que no me quedó claro lo que es bien ¿para qué es la liberación de la renina? Lo que pasa es que eso es continuación. Ok. Ahorita es continuación de lo de mañana. Ya lo tengo, no creas que no lo sé. Pero lo que no quiero es que mira, ya vi que ya son las 8. Para esta hora ustedes ya están más que cansados. Yo me puedo seguir y me voy a emocionar con el sistema renina-angiotensina y les voy a decir que la renina, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se trata de cansarlos. Se trata de que lo que vayamos avanzando poco a poco lo entiendan, les dé gusto estudiarlo y lo repasen. O sea, con eso me conformo. Entonces prefiero cortar antes de continuar cuando ya estén cansados, porque si no, si yo les explico esto para mañana, mañana van a estar cansados y para mañana ya no van a estar como moscas fumigadas y ya no me van a entender lo que va a seguir. Mira, ahí está la renina. Entonces, pero bueno, ahorita me conformo con que sepan que se estimula la liberación de renina y ahorita, incluso mañana van a entender por qué les digo que todos los órganos, o de alguna manera, todo está relacionado para la regulación de la presión arterial. ¿Sí? Sí, y respecto a la tarea, ¿cómo era? Hacer un esquemita de Nada más van a hacer un corazoncito. Ajá.
Ahí le ponen su receptorcito B1 y la posible vía que lleve para la contracción y un pulmoncito y su posible vía de señalización en el pulmoncito. Ok. ¿Sí? Y cuáles van a indicar qué fármaco pueden usar en uno y qué fármaco pueden usar en el otro. En el caso de los que acabo de mencionarles, ya les dije, tengo selectivos y no selectivos. Traten, por favor, de no compartir las imágenes porque me voy a dar cuenta si, o sea, es posible que la información tengan todos la misma información. Lo que no es posible es que todos tengan el mismo diseño de imagen. Eso sí no puede ser posible. O sea, no puede ser, incluso a veces hasta los mismos errores ortográficos, los ponen. Entonces, por favor, no me van a engañar. A mí no me van a engañar. Te van a engañar ustedes, porque yo sí me voy a dar cuenta de si se pasaron las imágenes, si se pasaron la tarea. Es cierto, todos tienen la misma información, sí, pero cada uno la puede manejar de diferente manera. Y eso es lo que quiero ver. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí si ya no tienen ninguna duda, comentario, nada. Y bueno, vayan a descansar. Doctora, ¿tiene que ser a mano entonces? Sí. O pues, ok. A mano le toman una fotito y la suben. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Vayan a cenar, a descansar y nos vemos mañana. Sí, gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.